Desde la mafia controlando hoteles y casinos, hasta algunas de las construcciones más avanzadas y audaces de su época. Estos datos sobre la Cuba anterior a 1959 demostrarán una isla que muy pocos conocen, una Cuba llena de lujos, excesos y avances que la situaban entre las ciudades más modernas del mundo. En los años 50, Cuba vivía un auge automotriz sin precedentes. Para 1956, circulaban en el país alrededor de 143.000 autos fabricados en Estados Unidos. De ellos 95.000 estaban solo en La Habana, una cifra impresionante que convertía a la capital en una de las ciudades con mayor densidad de vehículos del hemisferio. Las calles del Vedado, Miramar y el Malecón se transformaban en un desfile constante de autos, símbolos de estatus y modernidad. Tener un auto no era simplemente un medio de transporte, era una declaración de poder adquisitivo y de pertenencia a una época marcada por el lujo y la influencia estadounidense. Este fenómeno colocó a La Habana por encima de varias capitales europeas en número de vehículos por habitante. En 1950, Cuba sorprendió al continente al convertirse en el segundo país latinoamericano en transmitir televisión, solo detrás de Brasil. La primera transmisión oficial ocurrió el 24 de octubre de 1950, cuando Unión Radio TV, Canal 4, salió al aire por primera vez. Los primeros programas ofrecían música en vivo, radionovelas llevadas a la pantalla, y transmisiones deportivas que capturaron rápidamente al público. Como los televisores eran un lujo, muchas familias se reunían en casas de vecinos o en bares para disfrutar de la programación nocturna. La televisión impulsó la fama de artistas, deportistas y presentadores, convirtiéndose en un nuevo protagonista de la vida social cubana. Inaugurado en 1956, el Foxa se convirtió en uno de los grandes símbolos del progreso arquitectónico cubano. Lo más impresionante es que se construyó en solo 28 meses, un tiempo récord para un edificio de su tamaño y complejidad. Con 39 pisos y 121 metros de altura, llegó a ser el segundo edificio más alto de Latinoamérica y una obra pionera en el uso del hormigón armado. Su diseño integraba apartamentos de lujo, estudios de televisión, restaurantes y tiendas, convirtiéndolo prácticamente en una ciudad vertical. Su impacto fue tan grande, que terminó siendo reconocido como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Para muchos, el Foxa representaba la ambición moderna de La Habana, una ciudad que miraba al futuro con confianza y sofisticación. Tropicana no era solo un cabaret, era un espectáculo monumental. Fundado en 1939, ofrecía un escenario al aire libre rodeado de árboles que le dieron fama como un paraíso bajo las estrellas. Sus producciones reunían a decenas de bailarines, orquestas en vivo y coreografías de gran escala. Los espectáculos mezclaban música afrocubana, jazz, ritmos tropicales, vestuarios extravagantes y una puesta en escena que deslumbraba a visitantes de todo el mundo. Celebridades, políticos y artistas internacionales quedaban fascinados por la calidad del show. Con el tiempo, Tropicana se convirtió en un ícono mundial del entretenimiento y en una de las joyas más reconocidas de la vida nocturna habanera. El aeropuerto de Rancho Boyeros, inaugurado en 1930, era considerado uno de los más modernos del continente. Desde allí despegaban vuelos directos hacia ciudades como Nueva York, Miami, Panamá y Madrid, lo que posicionaba a La Habana como un importante centro aéreo internacional. La terminal contaba con tecnología avanzada para la época y recibía un flujo constante de turistas, empresarios y celebridades. Este tráfico aéreo contribuyó al ambiente cosmopolita que definió a la ciudad durante los años 50. La isla era uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo. La industria azucarera era la columna vertebral de la economía cubana, y en su apogeo, el país llegó a operar más de 160 centrales y a producir entre 5 y 7 millones de toneladas de azúcar por año. Estados Unidos era su principal comprador, llegando a importar más del 70% de su azúcar desde Cuba. Esta actividad generaba cientos de miles de empleos y sostenía una extensa red ferroviaria de más de 12.000 kilómetros, diseñada en gran parte para mover la caña desde los campos hasta los ingenios. Sin embargo, esta prosperidad también hacía a la isla vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Aún así, el azúcar se convirtió en un símbolo de riqueza y en el motor económico que impulsó gran parte del desarrollo del país durante la primera mitad del siglo XX. Durante los años 50, la radio cubana vivió su época dorada.
Con más de 60 emisoras en funcionamiento, ofrecía una programación variada que incluía música en vivo, radionovelas, humor, noticias y transmisiones deportivas. Muchas de estas producciones alcanzaron fama internacional, y figuras como Benny Moré y Celia Cruz se consolidaron gracias a sus presentaciones radiales. La radio era el medio más accesible y acompañaba a los cubanos en su vida cotidiana, desde los hogares hasta los negocios, convirtiéndose en una auténtica banda sonora de la vida en la isla. Aunque desaparecieron en los años 50, La Habana fue una de las primeras ciudades de América en contar con tranvías eléctricos, desde 1901. La red llegó a extenderse por más de 270 kilómetros de vías, conectando barrios y facilitando el transporte público durante décadas. Estos tranvías convivían con autos de lujo, taxis y autobuses modernos, creando un paisaje urbano único que mezclaba tradición y modernidad. Su desaparición marcó el fin de una era en la movilidad habanera, dejando una huella nostálgica en la memoria de la ciudad. Fueron tan populares que inspiraron canciones y crónicas urbanas, y durante años se convirtieron en un símbolo del ritmo cotidiano de la capital. El mambo, creado por músicos cubanos y llevado al estrellato internacional por Dámaso Pérez Prado, se convirtió en un verdadero fenómeno mundial. Conocido como el Rey del Mambo, su orquesta llegó a vender millones de discos en los años 50, consolidando la mambomanía que se vivió no solo en Cuba, sino también en Nueva York y Ciudad de México, donde los salones de baile se llenaban al ritmo de sus explosivos arreglos orquestales. El mambo no solo conquistó escenarios y películas, sino que además influyó directamente en la creación de otros géneros posteriores, como el cha-cha-cha y la salsa, dejando una huella profunda en la música popular del siglo XX. La Habana fue el epicentro de esta revolución musical que puso a Cuba en el mapa cultural del mundo. En 1958 se inauguró el Habana Hilton, con 630 habitaciones y 31 pisos, considerado en su momento el hotel más grande y moderno de América Latina. Diseñado por prestigiosos arquitectos y operado por la cadena Hilton, el complejo contaba con piscinas, restaurantes, tiendas, salones de eventos y un casino, convirtiéndose en un símbolo del lujo habanero. Pero no era el único. Otros hoteles emblemáticos como el Riviera, financiado por el mafioso Meyer Lansky y famoso por su cabaret y casino; el Nacional, inaugurado en 1930, y célebre por recibir estrellas de cine y figuras políticas internacionales; y el Capri, con su piscina de pared de cristal y ambiente moderno. La Habana ofrecía una infraestructura turística de primer nivel. En aquellos años, la capital cubana competía directamente con Miami y Las Vegas como destino de entretenimiento y glamour, consolidándose como una de las ciudades más vibrantes del Caribe. Durante los años 50, figuras como Meyer Lansky y Santo Traficante Jr. vieron en La Habana una oportunidad única para expandir sus negocios. Con el apoyo del gobierno de Fulgencio Batista, levantaron casinos, hoteles y cabarets que transformaron la ciudad en un auténtico paraíso del juego y el entretenimiento. El Hotel Riviera, financiado directamente por Lansky, fue diseñado para competir con los grandes complejos de Las Vegas, mientras que el Capri albergaba un casino operado por Traficante, uno de los mafiosos más poderosos de Florida. El Hotel Nacional, por su parte, fue sede de la famosa Conferencia de La Habana de 1946, donde se reunieron jefes mafiosos de Estados Unidos para planear negocios en Cuba. Estos espacios se convirtieron en centros de apuestas y espectáculos de primer nivel, atrayendo tanto a turistas como a celebridades internacionales. La presencia mafiosa dejó una huella profunda en la vida nocturna y en la economía de la época, convirtiendo a La Habana en un escenario donde el glamour convivía con la influencia del crimen organizado.